La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2022, en su modalidad presencial y virtual. Buenos días, bienvenidos sean todas y todos a la versión número 35 de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión nos congratula presentar el libro cuyo título es Fundamentos de Economía, publicado por la casa editorial Trillas, y cuyos autores son el doctor José Honorio Cárdenas Vidaurri e Israel Casimiro Zacarías. Esta obra recibió el Premio Nuevo León a la calidad. Tenemos el honor de que uno de los autores nos introduzca en el libro, el doctor José Honorio Cárdenas. Aprovecho la oportunidad para mencionar brevemente su currículum. El doctor José Honorio es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es doctor en estudios humanísticos con especialidad en ética por el ITESM. También tiene maestría en Humanidades por la Universidad de Monterrey. Tiene otra maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia y además es maestro en educación, tiene maestría en Educación Superior por la Universidad de Monterrey. Es licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac y tiene diversos diplomados y estudios muy diversos, muy acuciosos. Actualmente es director de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac. Ha sido director desde el 2019 a la fecha. También ha sido director de la Escuela de Educación y Humanidades de la Universidad de Monterrey, director del Programa de Bachillerato Internacional de la División de Educación Media Superior y coordinador académico de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Monterrey. Para nosotros es un gusto tener a un personaje tan ilustre en esta Feria Universitaria del Libro y, por lo tanto, cedo la palabra al doctor José Honorio para que nos introduzca a este maravilloso libro de texto que sin duda disfrutarán tanto los estudiantes de bachillerato como los de la licenciatura, como los de diversas licenciaturas, porque es un libro de verdad muy interesante, muy didáctico y sobre todo con información muy práctica para los estudiantes de diversos niveles. Adelante, doctor. Bueno, pues antes que nada agradezco la presentación que ha hecho de mi persona la licenciada Jocelyn Soto. Maestra, muchísimas gracias. Agradezco también a la Universidad del Estado de Hidalgo, así como a la editorial Trillas, todas las gestiones que han hecho posible que estemos en este encuentro. Y bueno, pues sin más, quisiera un poco platicar sobre la obra que hoy nos reúne. Y como ya se mencionó, pues es un texto que está destinado principalmente para el nivel bachillerato. Muchas veces esto es lo que sucede en la escritura de los libros. Los libros comienzan a ser pequeñas reflexiones que uno va utilizando en su quehacer magisterial. De repente uno ve que algunas cosas funcionan, otras cosas no funcionan, y bueno, de algunos pequeños apuntes, luego se hace un apunte mayor. Posteriormente se hace ya un primer esbozo de un texto un poco más amplio y al final termina siendo un libro. Entonces, así fue como se gestó este texto hace más de 20 años. El profesor Israel Casimiro Zacarías y un servidor que trabajábamos como profesores del bachillerato en la prepa UDEM, pues justamente tratando de hacer que nuestros estudiantes comprendieran de mejor manera la economía, pues es que comenzamos a hacer un trabajo justamente en este sentido. Y la obra tiene, podría decir yo, dos características. Primero, está pensado en el estudiante de bachillerato y por lo tanto muchos de los ejemplos que acompañan a las lecciones, a las distintas lecciones, están pensadas justamente
desde la experiencia del adolescente. Entonces, algunos de los ejemplos que se utilizan, por ejemplo, para representar las tablas de oferta y demanda, por ejemplo, pues utilizamos qué es lo que sucede en un estadio de fútbol con los equipos, cuando van bien, cuando van mal, cuando las entradas suben o bajan los precios de las entradas. Estos son ejemplos que para ellos tiene mucha cercanía. Y así hay muchos otros, como cuestiones a lo mejor de unos tenis o algunos otros elementos que para ellos son algo mucho más cercano, que a veces los ejemplos que los libros un poco más formales y para niveles más avanzados utilizan. Un segundo tema que tiene, o una segunda característica que tiene esta obra, es que no podemos partir de la economía como si de repente hubiera nacido la disciplina sin antecedentes o sin consecuencias. En realidad, el programa o la estructura del currículum de bachillerato está estructurado de tal manera que un curso que le antecede a la economía es la formación del mundo contemporáneo o la historia contemporánea, y después del curso de economía, uno de los cursos subsecuentes es problema o estructura socioeconómica de México. Eso al menos así era en el plan de estudios de ese entonces en el bachillerato. Y bueno, pues nosotros finalmente tratando de hacer esa liga con el curso antecedente y con el posterior, pues es que también hemos incluido pues un par de capítulos que tienen justamente esta. Entonces, pues sin más, yo quisiera comentar que el texto está presentado con 14 capítulos. Y de estos capítulos, como ya mencioné, el capítulo primero y de hecho un poco también el capítulo 13 tienen que ver con la historia. Es decir, porque la historia tiene que ver en cómo se fueron dando las condiciones necesarias para tener ahora un esquema económico como el que nos toca conocer. Entonces, podríamos decir que el capítulo 1 y el 13 tienen esa connotación. Y el capítulo 14, que es el último, pues es el que tiene un breve análisis de cómo estaba la economía de México en ese entonces. Si bien ha cambiado muchísimo nuestro México, porque hablar del México de finales del siglo XX al que tenemos ahora, podríamos decir, bueno, es otro México. Sí, es otro México, gracias a Dios, porque tenemos muchos avances en cobertura educativa, en infraestructura, en democracia, en muchísimas instancias, pero en el fondo también es el mismo México. O sea, son nuestras mismas familias, son nuestras mismas costumbres, son nuestros mismos hábitos. Y justamente la economía es una disciplina que lo que hace es estudiar profundamente los hábitos de cada sociedad. Y entonces, del capítulo 2, particularmente al capítulo 12, son los capítulos que tienen que ver justamente con esta cuestión de nuestros hábitos. Yo podría decir, como antes de entrar en materia económica, pues que en la formación del mundo contemporáneo, es decir, en ese capítulo primero, un poquito lo que se presenta en el texto es cómo se va pasando de un esquema feudal que ya iba en decadencia a un esquema o a un sistema moderno, donde aparece la burguesía, donde aparece la clase empresarial y donde obviamente también aparece esta clase social de obrera, el trabajo rural domiciliado, todas estas cuestiones que tienen mucho que ver con la gestación del sistema económico actual. Y también este mismo capítulo 1 no se queda en esa parte del sistema moderno, sino también pasa un poquito al contemporáneo, donde viene justamente este modelo ya un poco más liberal, donde se puede observar pues un poquito cómo funciona la economía en la actualidad. Sin embargo, esta cuestión de sistema liberal no implica nada más lo económico, también implica lo político, también implica la forma de organización, las libertades individuales, las libertades para corporativizarse, en este caso con sindicatos, los derechos de los trabajadores, etcétera. Todas esas demandas que quedaron
impregnadas en el sistema, pues no se dieron de la noche a la mañana, fueron siglos de reflexión y de lucha, y en esas luchas de repente aparecen también los ideales de la Ilustración, aparecen también los ideales de la guerra de independencia de las colonias norteamericanas, de la Revolución Francesa, y por supuesto de todas las guerras de independencia en América Latina, que es el marco histórico y social que nos toca a nosotros pues analizar, ¿no? Entonces, un poco la idea es hacer este recuento pues rápido. La verdad es de que no es un curso de historia, es un curso de economía, pero es necesario hacer un primer marco donde se pueda entender por qué durante el siglo XX hay un par de propuestas económicas importantes, la parte del comunismo, la parte del capitalismo, y bueno, en ese sentido, ¿cuáles serían las diferencias, ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas? Finalmente, en el siglo XX tuvimos países que optaron por uno, países que optamos por otro, y bueno, pues ahí están los efectos. Ahora, pasando bien ya propiamente a la parte de la economía, bueno, pues obviamente hay que comenzar con conceptos generales, entender que toda esta cuestión de la economía por lo general tiene mayor relevancia cuando hay escasez, porque cuando a veces hay abundancia, a veces no se administra la abundancia y al contrario, pareciera que la abundancia nos va a durar para siempre, y para cuando a veces las personas o las sociedades, países caen en cuenta de que ya se está acabando la abundancia, es entonces cuando se empiezan a preocupar por las cuestiones propiamente económicas. Y entonces es por eso que partimos de este concepto de la necesidad de entender la economía, y de ahí voy a hablar ahora de todos los capítulos, pero quisiera de una vez anticipar que el clima y la clave de todo el texto se encuentra en el capítulo 6, es decir, cuando se habla de los flujos de la economía, porque en esos flujos, ahí es donde se puede entender cómo se da el proceso productivo y también cómo se da el proceso de consumo, y cómo en ese proceso de producción y de consumo están involucrados todas las cuestiones gubernamentales, el Estado, por supuesto, pero la autoridad en particular. Cuando hablo de Estado, hablo todos, es decir, el gobierno y gobernados, pero particularmente también de la autoridad, de la recaudación de impuestos, del ejercicio del presupuesto nacional, y bueno, en ese sentido es un sistema que cuando funciona muy bien como sistema, entonces el flujo es tan adecuado para los patrones de la economía capitalista liberal, que entonces la economía tiene, pues, reporta una sanidad, ¿verdad? Un resultado agradable, sano, deseable, y en ese sentido es lo que se esperaría del estudio y del ejercicio de una buena economía. Pero para llegar a los flujos de la economía, pues ciertamente que primero hay que entender estas otras cuestiones, no nada más el concepto de economía y la importancia que tiene, sino hay que empezar a ver también los bienes, por supuesto, de producción y los de consumo. Y también entender que los bienes no es nada más el producto, o sea, en los bienes también está el trabajo de la mano de obra, de cada persona, de cada trabajador, de cada empresario, que también ahí está un poco el riesgo de quien aporta el capital, etcétera, pero es una comprensión un poquito de todo lo que está involucrado en la producción de bienes, porque finalmente eso es el principio de toda la actividad económica. Si no tuviéramos bienes, pues entonces no habría mucho que estudiar, pero justamente los bienes que buscan satisfacer las necesidades humanas, pues eso es lo que genera que haya toda una disciplina, toda una ciencia relativa en esto. Y bueno, una vez que ya se entiende esta cuestión de los bienes, pues también entender cómo se da no solamente la producción, es decir, que se necesitan materias primas, que después tiene que intervenir la tecnología, por supuesto, la mano humana, el esfuerzo humano, y luego también pues la parte de la distribución y todo lo demás. También se da la cuestión del comercio y un poco entra la cuestión del comercio justo. Pero como ya dijimos, pues todo esto tiene que ir relacionado a un nivel de bachillerato. Entonces los estudiantes tienen que entender esto pues muy a su nivel, de cuando ellos van a la tienda del
del plantel y tienen que hacer una compra y venta de algunos pastelillos o de algunos refrescos o lo que sea, y si hay cosas que no tiene la tienda del plantel, pues a lo mejor algún otro de los compañeros se pone vivo y entonces empieza también a comercializar a lo mejor algunos regalos para los cumpleaños o alguna otra cuestión que no está previsto en el plantel, insisto. Pero, insisto, todo esto tiene esa connotación de ir viendo y buscando las formas de que el estudiante entienda así de manera muy sencilla cómo sucede la actividad productiva. Y cuando llegamos, por ejemplo, al tema del comercio, pues igual, o sea, ellos nunca se han imaginado cómo era el comercio antes, porque a veces no se han imaginado cómo era el mundo hace 20 años. Mis hijos, por ejemplo, alguna vez les explicaba, no hace mucho, cómo funcionaban las videocaseteras o los caseteras para reproducir cassettes de cintas. Y claro, porque yo ahí tengo unos cassettes de cinta y decían, pero ¿cómo? O sea, ¿para qué funciona eso? ¿Cómo funciona? Y no sabían ni meterlo, ¿verdad? Ni meterlo el cassette en la casetera y escucharlo. Y decían, pero luego si quieres ir a la canción de atrás, ¿cómo le haces? Pues le das retroceder y dice, pero ¿cuándo se para? No, pues tenías que detenerle y escuchar, y si todavía no era suficiente, pues le retrocedes otro poquito, y era un poco como al tanteo. Bueno, sirva este ejemplo justamente para eso, para decir, bueno, es que para nosotros, bueno, es decir, no, nosotros los jóvenes de esta generación que son digitales 100%, nacieron con las canciones en el celular y no andan buscando para adelante o para atrás, y también nacieron con las transferencias electrónicas y nacieron con las tarjetas de crédito y nacieron con muchas de las características de nuestra economía actual, pero en el pasado no era así, y si una familia necesitaba carne y para tener carne tenían que matar un animal, pues y no tenían dónde refrigerar o congelar el resto del animal, tenían que imaginar las alternativas que tenían para comerciar la carne mientras estuviera en buenos términos de consumo. Pero así como repartían o vendían la carne, en el texto se dice, bueno, pero ¿cómo te pago eso? O sea, yo lo que tengo son, pues es maíz, ¿verdad? Entonces, ¿a cuántas mazorcas de maíz equivale una pierna del puerco, ¿no? Entonces, era un poco diferente la forma de hacer comercio, pero tenemos que hacer que los chicos se imaginen esa situación, que se imaginen que era otros tiempos, que no había refrigeradores, que no había muchas de las ventajas que hoy tenemos, que no teníamos papel moneda, y de alguna manera irlos sensibilizando justamente para que vayan entendiendo el por qué esa actividad de comercio no era tan fácil hacer. Y de ahí obviamente pasar al valor de los bienes, porque todo tiene un valor, pero el valor pues depende de muchas cosas. Por supuesto, las cosas de los bienes, de lo que está hecho, de las dimensiones y sus capacidades, pero también hay una cuestión estimativa, también hay una apreciación subjetiva, y uno le da valor, de repente más valor a su casa y a sus cosas que el mercado no le da, y dices, pero es que esta casa es bellísima. Bueno, sí, porque ahí naciste y ahí creciste y le tienes un cariño enorme, pero en realidad la casa no vale lo que dices que vale. En fin, todo este tipo de cosas, insisto, pues es parte de los elementos fundamentales que van después haciendo este flujo de la economía. Por un lado, el de la producción, por otro lado, el del consumo, y por otro lado, el del comercio, ¿verdad? Porque hay un flujo real de la economía, y bueno, ya para hacer este flujo de la economía que sea real, pues ya implica también la intervención de otros factores, por ejemplo, la parte bancaria o las finanzas. Y entonces, por supuesto que aquí para los chicos también es un aspecto que lo han escuchado, que saben porque sus padres a veces han escuchado que tienen un crédito hipotecario o automotriz, pero muchas veces no le entienden, no necesariamente saben la conveniencia o no de una tasa de interés, cuando la tasa de interés es variable o es fija. Y entonces, pues muchas veces la idea es hacerlo nuevamente a la experiencia de los chicos. En alguna ocasión, nunca lo hicimos, por supuesto, pero era una manera de explicarle. Digo, imagínate que el primer mes de tu curso de economía te faltaron 5 puntos para pasar.
Entonces, yo te puedo dar esos 5 puntos para que pases, pero el siguiente mes me tienes que dar 15 puntos. Entonces tú me vas a decir que sí, porque ahorita necesitas esos 5, pero no estás pensando que el próximo mes va a ser bien difícil que pases porque te voy a quitar 15 puntos. Y entonces dice, sí, pero ahorita voy a pasar. Entonces, nuevamente, o sea, hacer que los chicos estén pensando que eso es una forma a veces irreflexiva de asumir compromisos económicos, es una forma de que también en el futuro ellos no se metan en alguna deuda o en algún préstamo de los muchos que hay ahora y que algunos son incluso hasta medio fraudulentos, pero que son muy, muy incómodos porque te ofrecen dinero fácil, rápido, sin mucho control, pero los intereses son altísimos, son casi ilegales, y además los medios de cobro también a veces son mediante amenazas, mediante amenazas al patrimonio, a la familia. Entonces, pues justamente de lo que se trata es explicarles desde su perspectiva y su experiencia cómo funciona este tema del banco y las finanzas. Y también junto con eso, pues hay un apartado, un capítulo destinado al ahorro, porque sabemos que en la economía es muy importante ingresar, por supuesto, bienes, economía, dinero al entorno familiar, y es muy importante pues gastar no más de lo que ingresa, porque si no empezamos a tener dificultades. Y de manera ideal, pues también habría que ahorrar un porcentaje de eso, pues para prever y para futuras inversiones. Esto no es fácil de entender, como les dije hace rato, en el caso mexicano yo creo que el hábito del ahorro no está en los niveles deseables, y eso era hace 20 años y también lo es ahora. La gente muchas veces vive al día y es difícil poder tener un ahorro. No es una cuestión nada más de la actitud de no querer ahorrar, es también del tema salarial, de la estabilidad del empleo. Entonces, bueno, pero es importante tener esa consideración, tener claro los beneficios del ahorro y los riesgos de asumir deudas que de repente no son tan fáciles de cumplir. Y bueno, junto con eso, pues también un poco los ejemplos relacionados pues ya con algunas cuestiones un poquito más técnicas, como el de la oferta y la demanda. Hace rato mencionaba el ejemplo del equipo de fútbol. Claro, son ejemplos que vienen en ese capítulo porque justamente así opera la economía, y para ellos entenderlo desde un ejemplo muy cercano a sus vidas, pues me parece que ha tenido bastante buena aceptación. Y bueno, junto con ello, pues estamos justamente también valorando lo que son los gustos y las preferencias, los ingresos de la persona, los precios de los productos sustitutos, el valor agregado que te da el combo que a veces viene, ¿verdad? Cuando compras un producto o un servicio, siempre viene un valor agregado. Y bueno, entender un poquito cómo eso también tiene como que una elasticidad. Para los economistas que estudian estos temas en licenciatura o en maestría, pues son temas mucho más técnicos, mucho más matemáticos, mucho más estadísticos. Aquí no lo es tanto, aquí es una economía más descriptiva, más que analítica, y es una forma de saber, bueno, pues en momentos de crisis, pues sí, los artículos de lujo que tienen mayor elasticidad, pues es lo que primero se viene abajo, pero no podemos dejar de comer tortillas, de tomar leche, o sea, la canasta básica, ¿no? Lo elemental, y eso, pues eso va a ser inelástico, ¿no? Entonces, en fin, todo ese tipo de cuestiones se van viendo en el capítulo 9. Justamente con la oferta y la demanda, pues también se tiene que ver el tema de la inflación, que por mucho tiempo, en los últimos años, ¿verdad? Más o menos ha estado bastante controlada, y que ahora con cuestión de la pandemia, también con los problemas de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues también vuelve otra vez a ver esta dificultad porque se detienen los flujos de producción, se detienen los flujos de consumo, se detiene el flujo real. Entonces eso implica también pues una inflación, porque la gente de las fábricas tiene que seguir operando,
porque el trabajador tiene que seguir cobrando, porque la familia tiene que seguir comiendo, y si no llegan las piezas del otro lado del mundo para poder armar el auto o para poder procesar los alimentos, pues empieza a haber una ralentización de estos flujos que tanto importan para la dinámica económica. Entonces, también en los capítulos 10 y 11 se ven estas cuestiones de inflacionarias y cómo hay algunas cuestiones que, si bien en el México de hace 50 años eran como más recurrentes con los cambios de gobiernos, afortunadamente creo que en los últimos años, los últimos gobiernos, pues se ha mantenido todo esto mucho más controlado, y creo que en general pues es una forma también interesante de analizar la economía, es decir, no solamente mediante el control estatal, sino también con esta libertad de precios y cotizaciones que se dan en todo. Y bueno, de ahí pues pasamos a lo que es el mercado, justamente entender que toda la sociedad necesitamos consumir cosas, y todas esas cosas necesitan ser producidas por alguien y en algún lugar, y todas esas cosas producidas tienen que moverse y transportarse hasta los lugares donde está la gente que lo consume. Es increíble cómo en los lugares más recónditos de nuestro país, como a veces son la sierra en Chiapas o en la misma Huasteca hidalguense o potosina, igual llegan los productos de ciertas marcas, ¿verdad? No voy a mencionar nombres, pero te las encuentras igual que en la tienda de la capital del país o de las principales capitales del estado, entonces, de cualquiera de los estados. Entonces, ahí es un tema que uno entiende cómo opera la economía, cómo se dan los canales de distribución y cómo opera justamente el consumo. Hay que entender el mercado, hay que entender que todos somos el mercado, que todos de alguna manera estamos consumiendo, y que al mismo tiempo todos tenemos pues la contraparte, la posibilidad de producir. Hoy en día podríamos agregar que esta producción nos abre pues el marco a toda la parte digital. O sea, hoy en día se valora mucho, por ejemplo, todo lo que hacen los youtubers, lo que hacen la gente de los influencers, ¿verdad? Entonces, suben consejos, suben experiencias de viaje, etcétera, etcétera, y sin proponérselo inicialmente, están generando valor, están con su experiencia, están produciendo experiencias, y entonces por eso también es importante tener tantos seguidores, tener tantos recomendados, porque entonces también es una forma en la cual una persona que es consumidor, porque es parte del mercado, se vuelve también productor de la síntesis de sus experiencias, de sus preferencias, de la ropa que usa, de los hábitos que tiene, de cómo hace ejercicio, cómo se alimenta, qué amigos frecuenta, etcétera, etcétera. Es algo que hoy en día se les llama NFTs, que es como bienes no intercambiables, es un poco como los derechos de autor, ¿verdad? Y es decir, bueno, yo que soy este influencer o youtuber que tiene estas experiencias, pues empiezo a generar mi propio dinero, mis propios ingresos, por compartir una experiencia que para muchos resulta ser interesante, atractiva y por lo tanto consumible, ¿verdad? Entonces, esta es parte de la demanda agregada, es decir, una demanda agregada que se da al interior de los países y también a nivel internacional. Y cuando hablamos a nivel internacional, pues entramos un poco también a la parte histórica, o sea, el sistema económico actual viene, como vimos en el capítulo 1, pues de una historia de la época moderna y contemporánea, luego nos da todas estas normas o esta lógica de operación, y luego entendiendo la lógica de cómo funciona la economía, pues nos da la perspectiva de por qué se forman las alianzas entre países o entre empresas, las empresas transnacionales, por qué los países se juntan, por ejemplo, para tener preferencias de comercio, para complementarse las necesidades de uno con las oportunidades del otro, etcétera. Entonces, esa parte se ve en los capítulos 12 y 13 del texto, y uno entiende también que en el siglo XX fue un
un siglo de grandes cambios, o sea, tuvimos 2 guerras mundiales, pero que, bueno, no quiero hablar de los muertos y de todo lo que eso afectó, pero entre las 2 guerras hubo una depresión económica que devastó a nivel mundial mucho las empresas y los países, detuvo mucho el desarrollo, pero después también tenemos a principios del siglo XX la fiebre española, que es un poquito como nuestra pandemia actual y que también en su momento mató a muchísima gente y también detuvo mucho la economía, como ahora la pandemia lo ha hecho. Y bueno, pues al final también se vivió una guerra fría que fue tremenda en términos de cooperación internacional. Entonces, pareciera que uno tenía que estar en un bando o en otro, todos los países tenían que estar en uno o en otro, y siempre con la zozobra si estallara una tercera guerra mundial definitiva y catastrófica. Entonces, bueno, un poco entender que hoy en día, pues, este tipo de luchas entre países o entre naciones a nivel internacional es una lucha que ya no se da con las armas, que ya no se da, bueno, también se da con las armas, también se da con otros aspectos como la militarización nuclear. O sea, esos son también elementos de poder, de fuerza, y los países muchas veces en eso se basan. Pero no son 3 o 4 potencias las que hoy tendríamos que estar considerando en una guerra o en un conflicto de esta naturaleza, como era anteriormente. Hoy en día todos los países están en esta competencia porque la economía nos ha hecho entrar en un mercado mundial. Y entonces de repente hay países que son pequeñitos, pero que tienen muy pocos habitantes, que tienen muy poco armamento, es más, ni tienen ejército, pero que son potencias económicas porque precisamente han entendido la lógica de la economía, cómo funciona, tienen inversiones. Países como Suiza, que ni siquiera tiene una salida al mar, pero que al mismo tiempo tiene un nivel de vida de los más altos a nivel mundial. En fin, no quiero entrar en más detalles, pero simplemente dejarles a los chicos de bachillerato esta idea de que cómo todo el mundo está interconectado y lo que sucede en una parte del mundo afecta en otra parte del mundo, como pudiera ser un conflicto muy local, aparentemente el de Ucrania con Rusia, pues en realidad es un conflicto que a nivel mundial pues ha afectado a todas las economías. Y bueno, pues nada, termina el texto haciendo un breve análisis también de los últimos sexenios del siglo XX en cuanto a la economía y la política mexicana y cómo un factor político como puede ser el asesinato de un candidato o a lo mejor la nacionalización o reprivatización de la banca, pues tiene efectos en todo el sistema económico y bueno, definitivamente que eso también para México pues no hizo que pasáramos buenas décadas. Habrá que mencionar que en ese momento también pues habría que decirles a los chicos lo importante que era la producción petrolera para la economía mexicana y lo importante que era el petróleo a nivel mundial. Hoy en día, afortunadamente, nuestro país ha diversificado los motivos por el que ingresan las divisas al país y también pues la dependencia cada vez menor de energías fósiles como el petróleo para dar pie a otro tipo de energías como pues las alternativas, para no entrar en detalles, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es un libro que ya para concluir, pues yo invito a que todos los profesores de bachillerato lo conozcan. Es un buen libro, en verdad que está muy asequible para los estudiantes, se puede leer de manera ágil, de manera muy autónoma. El profesor no es el protagonista del estudio. Claro, la experiencia del profesor es invaluable y es necesaria, pero en verdad que muchos de los conceptos se pueden ir avanzando de manera autónoma y el estudiante puede llegar con más preguntas y cuestionamientos que con la necesidad de recibir la información. De hecho, en todos los capítulos, haciendo una especie como de paralelismo, toda proporción guardada, de algunos textos como la Suma Teológica,
parten de preguntas, porque el hecho de hacerse la pregunta, de hacernos preguntas, eso nos lleva justamente pues a entender las posibilidades intelectuales y conceptuales que tienen estos textos. Así es que sin más, en verdad que recomiendo que los profesores conozcan el texto, que vean la forma en que está abordado, cómo la pregunta es importante. Al final vienen una serie de ejercicios que simplemente son ejemplos de lo que se puede hacer, pero justamente tratando de que los chicos entiendan una mentalidad desde la misma adolescencia y no que se esperen a ser mayores y que estén trabajando para darse cuenta en qué sistema están metidos. Pues yo con esto termino la presentación y pues adelante, profesora Soto. Sí, muchas gracias. Pues primero que nada, lo felicito por este esfuerzo que es en realidad un esfuerzo muy importante de sintetizar y de hacer digerible, hacer accesible a los estudiantes de distintos niveles, licenciatura, bachillerato, estos conceptos y estas perspectivas de la economía, ¿no? Porque lo que vemos en el texto es que hay un intento y un intento muy bien logrado de explicar de una forma muy sintética y didáctica, por ejemplo, el papel de la historia en la economía. Entonces, eso me llama a mí mucho la atención porque justamente al menos en nivel licenciatura, aquí en la licenciatura en economía, a los estudiantes les cuesta mucho trabajo primero interesarse por la historia y segundo, pues tratar de comprender cuál es el efecto de la historia en nuestra vida contemporánea, ¿no? Entonces, sobre eso quisiera que usted nos ayudara a través de este espléndido libro. ¿Cómo podríamos o por qué considera usted que es importante que los estudiantes identifiquen y sitúen sobre todo los procesos históricos que de alguna forma delimitan nuestro vivir en sociedad, ¿no? Y cómo estos procesos afectan o intervienen en las decisiones económicas, en los mercados y en la política, puesto que una parte muy importante de su documento, de su texto, está dirigida justamente a este papel de la historia. No sé si nos podría, ya ha hecho un poco la explicación, pero de manera sintética, ¿por qué cree usted que estos procesos históricos son los que el estudiante de nivel bachillerato debe conocer, aprender y situar en su justa dimensión? Sí, muchas gracias. Pues muy difícil la pregunta. Bueno, más bien muy difícil la respuesta en términos sintéticos. Podría decir, a ver, esto no es otra cosa más que el materialismo histórico de Carlos Marx. O sea, es una explicación de cómo cada época de la historia va teniendo un sistema económico y un sistema político que van favoreciendo el tipo de sistema de producción de bienes y, por supuesto, de consumo. Entonces, aunque por ahí viene un cuadro muy sintético en ese capítulo, pero justamente se habla de cómo en un sistema esclavista, pues, funcionaban las cosas de una manera de la cual no voy a profundizar ahora, pero que ciertamente no era del agrado popular. Después se pasa a un sistema feudal en el cual tampoco. Es difícil a veces a los chicos explicarles el sistema feudal, pero por ejemplo, si uno les recomienda el libro, pero bueno, yo les diría que leyeran el libro, por ejemplo, de La Catedral del Mar, de Alfonso Falcones. Pero como sé que también nuestros chicos a veces no leen tanto, ese libro ya lo hicieron serie, está creo que en una plataforma de servicios de televisión, y está bastante bien hecha porque uno ve en 6 u 8 horas que dura la serie, uno ve cuáles eran las alternativas de trabajo de las personas, porque ahí se ve muy gráficamente cómo se vivía en el feudalismo, ya un feudalismo decadente, pero se veía cómo tenías que depender de uno o de otro y no había libertades, cómo no podías salirte del condado, no podías cambiarte de país, no podías hacer muchísimas cosas y más bien era a lo que se dedicaba el papá, pues se dedicaba al hijo y al hijo y el nieto y por lo general siempre al auspicio
del señor feudal o del que tenía el capital. Igualmente, si después de ahí vemos la cuestión de la burguesía y todo esto, pues podemos ver a lo mejor Los Miserables, por ejemplo, ¿no? Que también es una etapa un poquito más cercana a nosotros, pero que también no era tan popular. Y bueno, de alguna manera llevarlos con estas películas, series o formas gráficas para que ellos entiendan que el tipo de trabajo, de salario y de derechos que hoy en día tenemos es por mucho los mejores de toda la historia, aunque todavía nos falta. Pero bueno, es decir, no hace falta irse tan lejos. Hace 100 años, 150 años, las tiendas de raya, que era como se pagaba a nuestros obreros, nuestros agricultores en Yucatán o en las minas, bueno, pues la verdad es que eran asuntos deplorables. Entonces, tenemos que entender la historia para comprender mejor el presente. Así es que de manera sintética yo lo que diría es que es un materialismo histórico de Carlos Marx, pero ejemplificado de esta manera en la cual siempre la experiencia concreta nos va haciendo valorar lo mucho que hoy se ha logrado afortunadamente. Pues sí, espléndido, la verdad, porque justamente a veces nos hace falta la visión histórica en estas sociedades que somos muy inmediatistas, muy líquidas, ¿no? Entonces la visión histórica nos sitúa, nos ayuda a comprender el presente desde otra óptica. Pues vamos a promocionar mucho su libro aquí, al menos en la licenciatura en Economía. Y finalmente quisiera que nos pudiera, pues a lo mejor terminar de alguna manera con este aporte que tiene su texto sobre los conceptos importantes de la economía o relativamente importantes como oferta, como demanda, como dinero, como flujos económicos. ¿Nos podría explicar cómo es que el libro facilita la comprensión de dichos conceptos y entonces por qué sería recomendable que pues los chicos acudieran a él, los chicos, las chicas acudieran a él cuando tienen una duda, incluso a nivel licenciatura, porque creo que este libro se puede ocupar muy bien para nivel licenciatura, sobre todo entre estos conceptos que son a veces áridos, a veces complejos. Es decir, un pequeño comercial sobre los conceptos que están muy bien explicados y didácticamente redactados en su texto. Pues a ver, yo creo que hoy en día tenemos una situación que no podemos acotar solamente a las disciplinas académicas o científicas, pero que en este caso pues también aplica. Por ejemplo, uno tiene su teléfono celular y uno no entiende cómo está hecho. Lo que hacemos es utilizar la aplicación, el teléfono, uno es hábil para el uso de las cosas, pero no necesariamente sabemos sus entrañas, ¿verdad? La diferencia de este ejemplo que acabo de dar con la economía es que a lo mejor yo nunca voy a dedicarme a la fabricación ni a la comercialización de teléfonos celulares ni de aplicaciones. Por lo tanto, si yo ignoro cómo está hecho los chips internos o cómo está ensamblado o de dónde traen los materiales, pues es algo que no tiene mayor relevancia porque no me voy a dedicar a eso. Si fuera ingeniero en ciencias tecnológicas, bueno, yo sí que tendría que saberlo. Pero en ese sentido, pues es un tema selectivo para algunos que se dedicarán a eso. Pero la gran diferencia con la economía es que todos la usamos, todos la vivimos y no hay nadie que se escape de ello. Entonces, aunque los chicos a lo mejor no entiendan los conceptos base como la inflación, ellos están viviendo todo el tiempo que las cosas cuestan un poco más y no saben por qué, porque no entienden las entrañas de la economía. Pero sí que es necesario entender por qué las cosas cuestan más. Ahora, no nada más hay que entender eso para saber dónde gastar o cómo gastar, es que también nuestra vida es una vida
que humanamente tiene sentido por muchas cosas que pasan en nuestra vida. O sea, yo espero casarme, espero tener hijos, espero tener un trabajo estable, espero tener salud, espero tener muchísimas cosas, porque en ese proceso de ir alcanzando todos los fines que me pongo en la vida, ahí va a estar mi felicidad. Pero, pues la felicidad también requiere de la economía. No se puede vivir solo de amor y no se puede vivir del cariño con la esposa o el esposo, o no se puede vivir solamente de la unión familiar, todos en casa. Pues también hay que tener buen internet, y también hay que tener variedad de alimentación, y también hay que tener buena ropa, y hay que cubrirse de los fríos, etcétera. Hay que tener una seguridad. Entonces, la economía está en todo, y todos somos usuarios de la economía, y tenemos que entender las entrañas de la economía, porque justamente ahí está también nuestra felicidad. Ojo, no está en la economía, ni está en el dinero, ni está en los bienes materiales. Es que son un medio para poder hacer nuestros proyectos personales de vida. Y eso es lo que han hecho en la historia otras sociedades, buscar un mejor sistema para realizar sus sueños y sus ideales, y es lo que creo que ahora en México pues también lo estamos haciendo. Por eso entender los bienes de consumo, entender los bienes de producción, entender los ciclos, entender la oferta y la demanda, los elementos que hacen que algo sea más caro o más accesible, entender la tasa de interés, entender lo que es la bolsa, un punto en la bolsa. O sea, llegar a entender eso pareciera que a lo mejor es tan irrelevante como para mí sería la maquinaria de un teléfono, pero en realidad que no lo es. Y mientras más pronto los chicos sepan estos conceptos, y más pronto sean conscientes de eso, pues creo que van a tener en el futuro mayores oportunidades para hacer mejores negocios, para tener mejores ofertas de trabajo, para aceptar las mejores ofertas de trabajo, para no aceptar cualquier trato que les quieran ofrecer, para no comprar lo primero que les aparece en el flyer, para justamente tomar buenas decisiones en términos económicos. Por eso es esta costumbre que tenían los papás antes de dar el domingo a los hijos. Era una buena costumbre, era un ejercicio de economía, porque te daban un peso, bueno, en mis tiempos, ¿verdad? Un peso, y te tenía que durar toda la semana. Entonces si te gastabas todo el mero domingo, pues te quedabas sin recursos el resto de la semana. Y no puede ser, porque a lo mejor tus vecinos, tus amigos sí tenían y tú ya no. Entonces, ese era un ejercicio interesante como para despertar la sensibilidad de la economía. Creo que hoy este texto, con base a estos elementos, estos conceptos, que no son demasiados, son los estrictamente necesarios para entender el sistema económico, cómo funciona, y el que hagan esa conexión de eso con la vida, porque ya, insisto, ya consumen, ya producen, ya se relacionan en términos económicos, el llevarlos al nivel consciente, creo que sería pues un aprendizaje muy significativo, porque el día de mañana estoy seguro les generará cierta sensibilidad respecto a dónde hacer negocio, dónde hacer una compra, dónde evitar compromisos financieros que no sean tan agradables. Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos ha regalado. No sé si quiera agregar algo más sobre la presentación del texto. Simplemente a mí me parece que es un texto muy, muy oportuno para la juventud contemporánea. Es un documento que se preocupa porque los chicos y las chicas conozcan de historia, vean las repercusiones de la historia en las sociedades contemporáneas, los fenómenos de la globalización, los bloques económicos. Entonces, todo, además, una forma muy lógica de presentar los conceptos centrales de la economía. Entonces, finalmente, pues estamos ya a unos minutos de concluir. Le agradezco muchísimo su tiempo, también a la Casa Editorial Trillas por presentar este libro, que sin duda va a ser muy recomendado, al menos por la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Le agradezco muchísimo su tiempo y pues muchas felicidades por el excelente libro, y siempre será usted bienvenido a esta que es en adelante su casa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesora. Agradezco también a Trillas y a toda la gente que ha tenido la oportunidad y la generosidad de escucharnos y acompañarnos. Muchísimas gracias y a sus órdenes. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.